Hola mi linda gente, mi nombre es Carlos Andrés y hoy hablaremos sobre el gran Miguel Grau. Miguel María Grau Seminario nació en Piura el 27 de julio de 1834 y falleció en Puntangamos, Mejillones, el 8 de octubre de 1879. Fue un gran marino militar y político peruano y póstumo gran almirante de la Marina de Guerra del Perú. Durante la Guerra del Pacífico comandó el monitor Huáscar y mantuvo a raya a la escuadra chilena durante 6 meses, sucumbiendo finalmente de manera heroica en el combate naval de Angamo, enfrentando a fuerzas muy superiores. Es considerado el héroe máximo del Perú. Su generosidad para con el enemigo en el campo de batalla le valió el apelativo de Caballero de los Mares y su posterior declaración como precursor de derecho internacional humanitario por el Congreso de la República del Perú. Fue hijo del coronel gran colombiano, nacionalizado peruano, Juan Manuel Grau Berrio, y de la dama peruana Luisa Seminario del Castillo. Nació en Piura, pero fue en el puerto de Paita donde vivió gran parte de su infancia y donde forjó su vocación marinera. A los 9 años de edad se embarcó como aprendiz de grumete en el buque mercante Tescua. Durante 10 años navegó en distintas naves y recorrió diferentes puertos de Asia, Estados Unidos y Europa. Campaña naval de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico de 1879 y 1883 fue un conflicto armado que enfrentó a la República de Chile contra la República Peruana y la República de Bolivia. También se le ha llamado Guerra del Guano y del Salitre, la escuadra peruana y la chilena. Debido a las características del litoral boliviano y del extremo sur peruano, en el que se extiende el desierto de Atacama, y teniendo en cuenta las experiencias de la Guerra de la Independencia y contra la Confederación, Chile conocía que era necesario sortear por mar este territorio para poder trasladar a sus tropas e invadir el territorio peruano. Para ello, tendría que lograr el dominio del mar. El Perú, por su parte, también comprendió que esta era la maniobra lógica que adoptaría Chile. De ese modo, ambas naciones dieron inicio a la campaña naval como la primera parte de la guerra. La escuadra peruana, al mando del capitán de navío Miguel Grau, estaba conformada por el blindado tipo monitor Huáscar, la fragata acorazada Independencia, la corbeta Unión, la cañonera Pilcomayo y los transportes Chalaco, Oroya, Limeña y Talismán. Estos últimos habrían de cumplir una función muy importante durante el conflicto, manteniendo abierta la ruta de abastecimiento peruana con continuos viajes entre el Callao y Panamá, así como otros puntos del litoral, transportando tropas, pertrechos y municiones, burlando a la poderosa escuadra enemiga. A ellos se sumaban los vetustos monitores costeros Mancocapa y Atahualpa, de casi nulo desplazamiento, lo que les reducía a ser solo baterías flotantes. La escuadra chilena, al mando del contraalmirante Juan William Rebolledo, estaba compuesta por los blindados Almirante Blanco Encalada y el almirante Conranel, las corbetas Chacabuco, O'Higgins, Actao y Esmeralda, y las cañoneras Magallanes y Covadonga, además de varios transportes armados como el Loa y Amazonas. Completaban su flota veloces transportes que aseguraban la logística de sus tropas acantonadas en Antofagasta y de su escuadra como el Itata, La Mar, Rima, Copiapo y el carbonero Matías Cousiño. El equilibrio de poder era favorable a la marina chilena, dada que sus naves, sobre todo los dos blindados, tenían mejor artillería, mayor velocidad nominal y coraza en comparación a las naves peruanas. El planteamiento fue muy claro en ambos lados. La escuadra chilena era superior materialmente a la peruana, no solo en número, sino también en la calidad de sus buques. Debía entonces buscarla y destruirla lo más pronto posible. La escuadra peruana, por su parte, dada su inferioridad en medios, debía prolongar lo más posible su presencia como una amenaza efectiva en el mar, no tanto para la escuadra chilena, sino para el tráfico marítimo de ese país, entablando combate únicamente cuando estuviera en su prioridad de condiciones o cuando este fuese inevitable. El tiempo que se ganara en ello sería en provecho de la preparación de las defensas en el sur peruano y la adquisición de nuevas naves y armamento. Preparativos de la campaña naval. La escuadra peruana, cogida de sorpresa por la declaratoria de guerra, no estaba preparada para ponerse en campaña de inmediato. El pueblo peruano
que ignoraba la verdadera situación de la Armada, se sentía optimista con respecto al enfrentamiento con Chile y exigía que los buques peruanos salieran de inmediato. Grau hizo ver que era necesario hacer antes algunos ejercicios de maniobras y de artillería, pues la marinería extranjera recién reclutada apenas conocía sus obligaciones. Como algunos dijeron que el Huáscar era lo suficientemente fuerte para enfrentar con éxito a la escuadra chilena, Grau respondió diciendo que el Monitor era sin duda un buque muy fuerte, pero que nunca podría contrarrestar a uno solo de los blindados chilenos, muy superiores en cuanto a blindaje, movilidad y poder de fuego. Pero aún así, llegado el caso, cumpliría con su deber, aun cuando tuviera la seguridad de su sacrificio. Estas palabras fueron proféticas. Finalmente, la presión de la opinión pública pesó más y se acordó la salida de la escuadra. Esta fue dividida en dos divisiones. La primera, conformada por el Monitor Huáscar, la fragata Independencia, los monitores Mancocapa y Atahualpa y los transportes Chalaco, Oroya y Limeña. La segunda, conformada por la corbeta Unión y la cañonera Pilcomayo. Grau fue nombrado comandante de la primera división naval. La insignia de la Armada correspondía estar en la Independencia por ser el buque de mayor poderío, pero Grau prefirió izarla en el Huáscar, nave a la que conocía muy bien por haberla comandado durante 8 años. Llegó incluso más tarde a quitarle el mástil de proa, dejándolo solo el de popa para hacerle más maniobrable en el uso de los cañones de la torre giratoria. Combate naval de Iquique. El 20 de mayo de 1879, la flota peruana arribó a Arica, donde desembarcó el presidente Prado, director de guerra, pues se consideró necesario que el cuartel general estuviera cerca del teatro de operaciones. Casi de inmediato fueron despachados a Iquique el Monitor Huáscar y la fragata Independencia, con instrucciones de levantar el bloqueo de ese puerto, sostenido en ese momento por la corbeta Esmeralda y la cañonera Cavadonga, y el transporte La Mar. El 21 de mayo de 1879, el Monitor Huáscar al mando del capitán de navío Miguel Grau y la Independencia al mando del capitán de navío Juan Guillermo More Ruiz ingresaron a la bahía de Iquique y se enfrentaron a los ya mencionados buques de madera chilenos, comandados respectivamente por Arturo Prat Chacón, Esmeralda, y por Carlos Condé de la Asa, Cavadonga. El transporte La Mar hizo bandera estadounidense y puso rumbo al sur. El Huáscar rompió su juego sobre la Cavadonga. Por su parte, la Independencia atacó la Esmeralda. Esta última maniobró para colocarse delante de la población de Iquique con el propósito de ponerla en riesgo de los proyectiles peruanos, aprovechando un alto realizado por el Huáscar para atender un bote que traía información de la Cavadonga. Se puso en fuga hacia el suroeste. Grau ordenó entonces a la Independencia ir en su persecución, debido a que ésta tenía más velocidad. Mientras tanto, el Huáscar se quedó en Iquique cañoneando a la Esmeralda y barriendo su cubierta con su ametralladora Gatling, causándole muchas bajas. Pero debido a la impericia de sus artilleros, los tiros del Huáscar no daban en el blanco, justo como para hundir al buque adversario, y el combate se prolongaba demasiado, por lo que el comandante Grau decidió utilizar el espolón. El primer espolonazo del Huáscar hizo poco daño a la amura del babor de la Esmeralda. Fue en ese instante cuando el comandante chileno Arturo Prat realizó un abordaje frustrado, muriendo en la cubierta del Monitor. El segundo espolonazo causó a la corbeta chilena una gran avería en la amura de estribor. Finalmente, con un tercer espolonazo, logró Grau hundir a la nave chilena, cuyos sobrevivientes se arrojaron al agua. El combate había durado 4 horas. El comandante peruano, en un gesto humanitario al que no estaba obligado, rescató a los náufragos chilenos, perdiendo así un tiempo precioso que le hubiera servido para ayudar a la Independencia en su persecución de la Cavadonga. En el combate murió el teniente primero Jorge Velarde, primer héroe naval peruano de la contienda. Mientras tanto, la Independencia, conducida por More, perseguía a la Cavadonga, que iba muy cerca de la costa. La fragata peruana, en su afán de espolonear al buque chileno, chocó con una roca cerca de Punta
cinta gruesa, abriéndose su casco en la línea de flotación, por lo que empezó a hundirse. Tan pronto se percató esto, el comandante Condell de la Cavadonga volvió sobre sus aguas y disparó su artillería sobre la fragata varada, ametrallando incluso a los náufragos peruanos que empezaban a arriar los botes para abandonar el buque encallado. La Independencia, semi hundida, no se rindió y respondió el ataque con todo el poder de fuego que le quedaba. El combate finalizó cuando la Cavadonga, al ver acercarse al Huáscar, se retiró del lugar. Los historiadores peruanos suelen contrastar la actitud de Grau, salvando los náufragos chilenos de la Esmeralda, y de Condell ametrallando a los náufragos peruanos de la Independencia. En todo caso, esa es la versión peruana del combate. En cambio, Condell dice en su parte que solo disparó 2 cañonazos sobre la Independencia, dado que aún mantenía su bandera al tope, indicación que seguía en combate, y que enseguida More hizo la bandera de parlamento y le pidió un bote, y que estando en esa tratativa apareció la silueta de Huáscar en el horizonte, optando entonces por retirarse. Grau procedió a recoger a los sobrevivientes de la Independencia y ordenó quemar los restos del buque. Posteriormente, Grau, en un gesto de caballerosidad, escribió a Carmela Carvajal, viuda del héroe naval chileno Arturo Prat Chacón, comandante de la Esmeralda, muerto en la cubierta del Huáscar, una carta en la que elogiaba la actuación de su esposo y le enviaba algunas de sus prendas personales, entre ellas su espada. A su vez, en la respuesta a esta carta, la viuda de Prat agradeció tal gesto, asegurando que dada la hidalguía mostrada por Grau al asociarse a su dolor, ella comprendía que la muerte de su esposo fue consecuencia de la guerra y que de haber estado en manos del capitán del Huáscar jamás habría tenido lugar. Combate naval de Angamo. La incapacidad de los mandos navales chilenos frente a las continuas incursiones del Huáscar causó gran desazón en Chile. Todo ello se agudizó con la captura del transporte Rímac, luego de lo cual se produjeron protestas populares, interpelaciones en el Congreso, renuncia de ministros y cambios en las jefaturas del ejército y la escuadra. Los mandos chilenos, ante la imposibilidad de iniciar la campaña terrestre para invadir el sur peruano, determinaron que la captura del Huáscar era prioritaria e indispensable para llevar a cabo sus planes. Una de las primeras medidas fue el relevo del contraalmirante Juan William Rebolledo en el mando de la escuadra chilena, siendo reemplazado por el capitán de navío Galvarino Rivero, quien dispuso que los buques fueran sometidos a reparaciones de calderas y carenado para limpiar sus fondos y prepararse a dar a caza al Huáscar. Para dicho propósito, elaboraron un plan para capturarlo, organizando a sus escuadras en 2 divisiones, la primera integrada por el almirante Blanco Encalada, la Cavadonga y el Matías Cousiño, y la segunda compuesta por el almirante Cox Ranel, el Loa y la O'Higgins. La idea era tenderle un cerco al Huáscar en el área comprendida entre Arica y Antofagasta. Sin conocer toda esa concentración del enemigo para darle caza, Grau recibió órdenes de zarpar desde Arica con el Unión y el Rímac rumbo al sur, con la finalidad de hostigar los puertos chilenos entre Tocopilla y Coquimbo, 1 de octubre. Mientras tanto, las 2 divisiones chilenas partieron desde Mejillones hacia el norte en búsqueda del Huáscar, llegando a Arica en la mañana el 5 de octubre, no hallando allí a su objetivo. Luego, a las 9:40 de la mañana, siendo inevitable el encuentro, el monitor peruano afianzó su pabellón de combate y disparó los cañones de la torre sobre el Cox Ranel a 1000 metros de distancia. Grau se determinó pues a presentar combate, a sabiendas que las probabilidades de salir airoso de la emboscada eran nulas. La Cavadonga y el Blanco Encalada en esos momentos se hallaban a una distancia de 6 millas con dirección al Huáscar, mientras que el O'Higgins y Loa iban tras la Unión, persecución que resultaría infructuosa. El Cox Ranel no contestó inicialmente los disparos, sino que acortó distancia gracias a su mayor velocidad. Estando a 500 metros, una andanada del monitor golpeó la banda del acorazado chileno, haciéndolo bandearse por unos instantes, pero sin mayor daño. Cuando estuvo a 200 metros por vapor de Huáscar, el Cox Ranel hizo sus primeros disparos, perforando el blindaje de casco y dañando seriamente el sistema de gobierno del monitor, que debió ser restablecido con aparejos que eran jalados manualmente por varios hombres. El Huáscar, mientras tanto, luego de dejar el Rímac en Iquique, arribó en compañía de la Unión a la caleta de Zarco,
el 4 de octubre. Allí capturaron a la goleta Coquimbo para posteriormente llegar al puerto del mismo nombre y proseguir más el sur, llegando hasta la caleta de Tongoy. Se hallaban a pocas horas de Valparaíso, pero Grau y sus naves prefirieron no arriesgar y, dando por cumplida su misión, iniciaron el retorno a aguas peruanas. Mientras los barcos peruanos navegaban hacia el norte de regreso, ignoraban los movimientos de los buques chilenos. Las dos divisiones enemigas avanzaban desde diferentes direcciones en posición abierta, dispuesta a acercar a su objetivo. Al amanecer del 8 de octubre de 1879, el Huáscar, a la altura del istmo de Angamos, fue avistado por la primera división chilena, lo que le obligó a Grau a virar hacia el suroeste para luego volver al norte a la máxima velocidad posible, tratando de dejar atrás a sus enemigos. Poco después, el Huáscar y la Unión se encontraron con la segunda división chilena frente a Punta de Angamos, la cual navegaba en abanico. Al enterarse de que el Huáscar no podría evadir el combate por su escaso andar, la Unión, por orden del almirante, se abrió paso hacia el norte. Al proceder de esa manera, Grau cumplía con las instrucciones dadas por el director de guerra, presidente Prado, que le obligaba a no comprometer a los buques de su mando y, en caso de verse rodeado por fuerzas superiores sin posibilidad de retirarse, debía cumplir con su deber. Grau, en su torre, presintiendo lo inevitable y agachándose hacia la rejilla del piso, se despidió de Diego Ferré en un fraternal saludo de manos. Mientras tanto, las alzas de los cañones chilenos apuntaban hacia las partes vitales del monitor. A las 10 a.m., un proyectil proveniente del almirante Cole Runner impactó la torre del mando y, al estallar, destrozó al contraalmirante Miguel Grau y dejó moribundo a su acompañante teniente primero, Diego Ferré. En tal circunstancia, tomó el mando del buque el capitán de corbeta Elías Aguirre, quien continuó el combate con la nave chilena. En auxilio del Cole Runner llegó el Blanco Encalada, quien, su ansia de acabar de una vez con el monitor, se acercó demasiado y por poco se salvó de colisionar con el otro acorazado. Esta circunstancia fue aprovechada por el Huáscar para efectuar una hábil maniobra que le permitió colocarse en medio de los dos acorazados, disparando sus cañones sobre ambos alternativamente. Pero los acorazados cambiaron de posición rápidamente y sus 12 cañones sembraron la destrucción y la muerte en el monitor. Pese a sufrir grave destrozos en sus puntos vitales, el Huáscar no se rindió. Su comandante Aguirre intentó despolonear el Blanco Encalada, sin resultado, y poco después cayó muerto por un disparo del Cole Runner cuando se hallaba en el puente de mando dirigiendo el combate. Su sucesor en el comando fue el teniente primero José Melitón Rodríguez, quien también sucumbió heroicamente cuando sacaba la cabeza de la tronera de la torre giratoria para apuntar uno de los cañones, momento en el que el proyectil enemigo le voló la cabeza, cayendo su cuerpo inerte en el interior. Resultaron heridos el capitán de fragata Melitón Carvajal y el teniente segundo Enrique Palacio. Asimismo, el pabellón peruano cayó 2 veces al suelo al cortarse la driza por efectos de la metralla enemiga, siendo izado otras tantas veces como demostración del propósito resuelto de sus tripulantes de no rendirse nunca. Hasta que, habiendo recaído el mando en el teniente primero Pedro Garezón Tomás, de solo 28 años de edad, este oficial, viendo que ya no era posible continuar la lucha por las condiciones en las que se hallaba el buque, con sus cañones inutilizados, roto su timón y con parte de su tripulación muerta o herida, dio la orden de abrir las válvulas de fondo para inundar el monitor y de esta forma hundirlo para impedir su captura. Esta orden fue transmitida por el alférez de fragata Ricardo Herrera de la Lama, el primer maquinista de la nave, Samuel Majo, quien se puso manos a la obra. Cuando la bandera peruana cayó por tercera vez y última vez, nuevamente a consecuencia de los disparos enemigos en la driza, los chilenos esperaron un corto intervalo de tiempo para considerarla como nave rendida, pues ya en 2 ocasiones anteriores se habían apresurado a celebrar la supuesta rendición del buque. Viendo que ya no había resistencia, a las 11:10 a.m., los acorazados chilenos suspendieron el cañoneo y enviaron una dotación de armada en lanchas para proceder el abordaje. Esta tarea se vio facilitada debido a que el Huáscar tuvo que parar el movimiento de su máquina, lo que era necesario para apresurar la sumersión del buque. Cuando los marinos chilenos ingresaron al borde, el Huáscar ya tenía 1,20 m de agua y estaba a punto de hundirse por la popa. Revólver en mano, los oficiales chilenos ordenaron a los maquinistas cerrar las válvulas y posteriormente obligaron a los
prisioneros a apagar los fuegos que consumían diversos sectores de la nave. La nave, ya incapacitada para la defensa, acabó así por ser abordada por el enemigo. La lucha había concluido y el Huáscar capturado. De sus 216 tripulantes, 31 murieron y los restantes resultaron heridos, en su mayoría. Ninguno de los oficiales prisioneros entregó su espada al vencedor, pues lo arrojaron al mar antes de producirse el abordaje. Si bien los chilenos encontraron la bandera peruana caída, Garezón explicó al teniente primero Policarpo Toro del Codorníu que el pabellón se encontraba en la cubierta junto con el pico por haberse roto la drisa de madera que lo sostenía y no por haber sido arriado a propósito. Los restos de Grau. Después del combate de Angamos, el teniente primero Pedro Garezón Tomás, último comandante del Huáscar, no quiso abandonar el monitor hasta no haber agotado la búsqueda de los restos del almirante Grau. Al ver su insistencia, el teniente chileno Goñi le permitió hacer dicha búsqueda en la torre de mando, que se hallaba destrozada. Garezón entró por un gran boquete abierto por las bombas y tras una búsqueda exhaustiva, halló finalmente entre los escombros el único resto de Grau, un trozo de pierna blanca y velluda, solo desde la mitad de la pantorrilla al pie. Fue conducido a Mejillones, donde se le honró con una misa oficiada por Monseñor Fontecilla. Luego, el 14 de octubre, por orden expresa del gobierno chileno, fue trasladada al Valparaíso a bordo del Blanco Encalada. El capitán fragata Oscar Biel, que era concuñado y compadre de Grau, obtuvo de su gobierno el permiso para sepultar los restos de Grau en el mausoleo de su familia en Santiago, donde permaneció por algunos años. Los restos de Grau, junto con los pertenecientes a otros combatientes peruanos caídos en la guerra, retornan al Perú durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Llegaron al Callao a bordo del crucero Lima, día 13 de julio de 1890, siendo sepultados en una tumba provisional en el cementerio Presbítero Maestro de Lima. En 1908 fueron trasladados a la cripta de los héroes de la guerra del Pacífico, inaugurada por el presidente José Pardo y Barreda en dicho cementerio. En Chile permaneció un fragmento de la tibia de Grau, que era exhibido en un museo de Santiago junto con una gorra y otros enseres personales del héroe. Este resto fue devuelto al Perú el 20 de marzo de 1958 en solemne ceremonia realizada en Santiago con la presencia del presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo. Al día siguiente llegaron vía aérea a Lima, donde fueron recibidos por el presidente Manuel Prado Ugarteche, quien, parte de su discurso ceremonial, expresó lo siguiente: la figura de nuestro inscrito almirante personifica una de las glorias legítimas que enaltecen no solo nuestros anales y lo de América, sino el mundo entero. Su vida y sacrificio son paradigmas de caballerosidad y abnegación. Luego los restos fueron conducidos al edificio de la antigua escuela naval en La Punta, donde fueron depositados en un salón. Finalmente, el 7 de octubre de 1976, los restos de óseos de Grau fueron trasladados en solemne ceremonia al cenotafio construido en la cripta de la escuela naval, donde permanecen con guardia de honor permanente. El 25 de julio del 2003 fueron depositadas allí la espada y las condecoraciones del héroe. Bueno, mi linda gente, esa es la historia de Miguel Grau. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Y muchas bendiciones para todos ustedes. Compartan el video y apóyenme con sus suscripciones. Cuídense.